una noticia importante, por cierto, que es el fin del paro aquí en la provincia de Imbabura y sobre todo en Otavalo, que es o fue el epicentro de las movilizaciones en contra del gobierno. Fue una reunión dura, fuerte, que duró 6 horas aquí en uno de los hoteles de la provincia de Imbabura, en Otavalo. Estuvieron autoridades del gobierno, por supuesto también dirigentes indígenas y con la mediación de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los puntos acordados? Atención, es el traslado de los 12 detenidos de la cárcel del Rodeo de Manabí a Ibarra por el ataque al cuartel de la policía durante la primera jornada de protesta o movilización. Esto ya ocurrió a propósito. La liberación de los 43 detenidos en las manifestaciones de Otavalo, en los graves incidentes que se dieron ayer en este cantón de la provincia de Imbabura. La desmilitarización de la provincia y la instalación de mesas de diálogo para abordar temas de las comunidades como salud, educación, carreteras. Además, que se congele el precio del diésel. Sin embargo, este punto está por concretarse una vez que se instalen las mesas de diálogo. El diálogo entre el gobierno y los representantes de las organizaciones indígenas de Imbabura para finalizar el paro inició al mediodía de este miércoles en la ciudad de Otavalo. 58 delegados de organizaciones indígenas y comunidades movilizadas ingresaron en medio de un importante control de seguridad. Entre los principales representantes estuvieron los presidentes de la FICI, la UNORCAC, delegados del pueblo Quichua Otavalo, del pueblo Quichua Caranqui, de la Unión de Comunidades como Ilumán, Peguche, Quichinche, San Pablo, González Suárez, Guayopungo, San Rafael. Por el gobierno, el ministro del Interior, John Reinberg, el ex abogado del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía, autoridades locales como la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, el alcalde de Atuntaqui, Yomar Ceballos y, lógicamente, la mediación del párroco de Otavalo, que fue fundamental, el padre Cristian Andrade. Vamos a escuchar a las principales autoridades que anunciaron aquí en Otavalo el fin de la paralización. Son dirigentes indígenas y el ministro también del Interior. Ceder y ceder, ese es un tema de una mesa de diálogo. Y en este sentido, hoy tarde hemos llegado a algunos puntos importantes que nos favorece a todos, que para muchos posiblemente no vamos a regresar la vida de los 2 compañeros que hemos perdido. Y en memoria de ellos tenemos que hacer cumplir estas mesas técnicas en la cual ya se ha generado un cronograma y de igualmente que sea analizado, y eso es lo que estamos exigiendo, el tema del congelamiento del precio del petróleo, del diésel. Hemos decidido que hoy vamos a retirarnos a nuestros territorios y nos declaramos en asambleas permanentes, y esto lo decimos porque a la final la lucha tiene que continuar y esperamos la respuesta pública del gobierno, que ya lo ha planteado, y por eso también, como muestra de aquello, estamos nosotros regresando a nuestras bases para poder seguir en asamblea y permitir también la circulación. Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías, hoy vamos a trabajar inmediatamente en abastecer la provincia, donde todas las necesidades que tiene, y por supuesto, lo que han mencionado, las mesas técnicas, de hecho, lo digo, comienzan el día lunes. Según las autoridades, esto es prácticamente de inmediato, es decir, a partir de este momento. Sin embargo, esto tiene que darse de forma paulatina porque existen montículos de tierra, árboles, piedras que están colocadas en la vía, sobre todo en la E35 que conecta a Imbabura con el norte del país, y hasta despejar, lógicamente, las vías. Esto va a tomar un tiempo. Es decir, de aquí la fuerza pública, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, son las encargadas de habilitar las vías. No será de inmediato, tomará su tiempo. Es decir, las vías estarán expeditas posiblemente ya en esta madrugada. Fueron muy claros en decir que si es que no se cumplen
los acuerdos suscritos hoy entre los dirigentes de las comunidades indígenas, el gobierno, con la mediación de la Iglesia Católica, ellos saldrían nuevamente a rechazar y a tomar acciones de hecho, como han ocurrido en estos 24 días. Eso lo dijeron de forma muy clara. Este miércoles, Otavalo, epicentro de las manifestaciones contra el gobierno, amaneció tranquila gracias a un primer acuerdo entre el Ejecutivo, dirigentes de comunidades indígenas y la alcaldía, con la mediación de la Iglesia Católica. El acuerdo se alcanzó en una reunión reservada de 5 horas, la tarde y noche de este martes en el Comando de Policía de Otavalo. Se sentaron en la mesa el ministro del Interior, John Reinberg, el comandante de la policía, un delegado de las Fuerzas Armadas, 6 dirigentes de comunidades indígenas de Otavalo, la alcaldesa Anabel Hermosa y el párroco Cristian Andrade. Son 3 los puntos que acordaron, planteados por la alcaldía y los dirigentes indígenas que aceptó el gobierno. Parar la represión de la fuerza pública en contra de los manifestantes. Liberar a 9 detenidos, 7 menores de edad y 2 adultos con problemas de salud. No judicializar a los más de 43 detenidos durante la violenta jornada de protestas de este martes. El mediador de la Iglesia Católica resaltó la voluntad de las partes para cesar las hostilidades. Sí, lo que se acordó ayer fue primero esta tregua, ¿no? Porque tanto los generales y el comandante de policía pedían que la retirada de las comunidades y también los dirigentes pedían la retirada de los militares y de los policías de las comunidades. Entonces todos se retiraron en santa paz hasta que se establezcan estos puntos de orden. El compromiso es retomar el diálogo e integrar mesas con 60 delegados de las comunidades indígenas para atender el resto de demandas planteadas al Ejecutivo. Los efectos de este primer acuerdo ya se sienten en las calles de Otavalo. Hubo más movimiento de personas en el centro de la ciudad. Los negocios empezaron a abrirse, locales comerciales, restaurantes, farmacias. Sin embargo, la Panamericana Norte sigue cerrada en los sentidos norte y sur. A pesar del anuncio por parte de los dirigentes de la FICI, UNORCAC, manifestantes dicen no estar de acuerdo con la decisión de sus líderes. Así es, compañeros, pero como vuelvo y repito, como la organización provincial que representa, en este caso de Otavalo, es la misma. Y las bases indígenas de Imbabura desconocen el acuerdo entre la dirigencia de la FICI y el gobierno. Aseguran que el paro sigue y piden justicia indígena para los líderes de la FICI, de quienes no se conoce el paradero hasta el momento. El representante indígena de Otavalo, José Alberto Guamani Sama, se convierte en la segunda víctima mortal del paro. Ayer recibió un impacto de bala en medio de los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Hoy fue trasladado a Quito y en el hospital Eugenio Espejo confirmaron su fallecimiento. El impacto de bala que recibió provino de las Fuerzas Armadas que llegaron en el convoy. El gobierno aún no se ha pronunciado. La Fundación INRED publicó este video minutos después del impacto, cuando fue auxiliado. Inicialmente lo atendieron en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde fue intervenido quirúrgicamente. Luego de la operación, su estado era crítico y requirió atención especializada. Fue trasladado esta mañana en helicóptero al Hospital Eugenio Espejo de Quito. Llegó con un paro cardiorrespiratorio. Intentaron reanimarlo durante 20 minutos, pero no resistió. Falleció a las 10 horas y 36 minutos.
José Alberto Guamán era agricultor y tenía un hijo de 8 años de edad y otro de 1 año y medio. La primera víctima del paro fue el comunero de Cotacachi, Efraín Fueres, también por un disparo de arma de fuego. La investigación sobre su muerte y por el uso ilegítimo de la fuerza de un grupo de militares que fue captado golpeándolo aún no da resultados. Sucedió la explosión. La onda expansiva sobrepasó los 100 metros y alcanzó una zona de taxis en un centro comercial donde uno de los conductores sufrió una herida que le costó la vida. Pero ustedes han visto lo que sucedió con los ventanales de los edificios, 2 personas heridas que se atendieron y se llevaron al hospital. Independientemente de eso, los bomberos hemos atendido 26 personas más, todas con heridas menores y un fallecido. Ante esta alerta, los bomberos y la fuerza pública se activaron inmediatamente y acudieron al sitio para socorrer a las personas que estaban heridas. Luego de abrir un perímetro, el equipo de explosivos del GIR se hizo presente para verificar la novedad, pero durante este trabajo se encontraron con otro vehículo que también presentaba una amenaza. El personal especializado del Grupo de Intervención y Rescates va a realizar una detonación controlada. El ministro del Interior, John Reinberg, indicó mediante la red social X que el artefacto utilizado no es de fabricación artesanal, ya que los elementos de elaboración son profesionales. Las 4 cargas explosivas de alto poder contaban con mechas de seguridad, dispositivos electrónicos para su activación y en el sitio también hallaron cilindros de gas. Quiero que tenga la certeza el pueblo ecuatoriano de que esto no va a quedar impune. Continúan las investigaciones del atentado terrorista perpetrado acá en el norte de Guayaquil. Aquí precisamente en la avenida Joaquín Orrantia se puede apreciar la presencia de policías y militares que están precisamente indagando. Pero también una cosa importante es que aquí en la zona se ven bastantes obreros en los edificios que resultaron afectados por la onda expansiva, cambiando ventanales, retirando vidrios. Miren, por ejemplo, ese edificio que está totalmente afectado en esa fachada, yo creo que va a ser el eje fundamental, el que va a determinar cuándo se retoman las actividades comerciales aquí en este sector del norte de Guayaquil, porque la fachada está totalmente afectada y ahí nosotros podemos apreciar la zona mismo donde estalló esta camioneta. Y así como ese edificio acá al costado, hay otro edificio donde se están retirando los vidrios, se están retirando los ventanales rotos, los ventanales afectados por la onda expansiva. Vea, es terrible. Nosotros vamos a tratar de pasar por aquí, por este sector de manera rápida, porque lamentablemente es una zona de riesgo ahora mismo. Vea, pero si nos acercamos un poquito, mi estimado Can, si nos acercamos un poquito mientras cruzamos por este sector, vean, miren cómo están los vidrios en el piso, cualquier cantidad de ventanales rotos. Vean, miren, a toda esta fachada de este edificio está totalmente está llena de escombros, y así como este edificio hay otros que también han resultado afectados. Y un detalle muy importante que nosotros hemos podido apreciar aquí son los negocios, los restaurantes, los bares que funcionan aquí en este sector. Que cuando ocurrió la explosión anoche, ellos tuvieron que retirar a la gente, retirarlos, ponerlos a buen recaudo a las personas, a los huéspedes sobre todo, ¿no? Porque nos dicen que todos los vidrios se trizaron. No se puede apreciar mucho desde la parte externa, pero dice que a nivel interno sí hay bastantes daños en los vidrios de estos ventanales. Miren, vea, acá hay otro edificio en la parte interna. Mira a tu derecha, vea, esa puerta voló, y acá frente a este otro edificio acá también hay restos de esquirlas, y acá a este costado izquierdo más restos. Vea, acá se puede apreciar cualquier cantidad de restos, es decir, voló. Y acá frente a este otro edificio acá también hay restos de esquirlas, y acá a este costado izquierdo más restos. Vea, acá se puede apreciar cualquier cantidad de restos. Continuamos con más información para contarles que 6 sectores más pasarán a formar parte de la lista de sujetos obligados a reportar operaciones inusuales, entre ellos movimientos políticos provinciales y fundaciones nacionales.
Expertos consideran que la decisión de la UAFE es apropiada, pero cuestionan la falta de imparcialidad. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE sigue ampliando la lista de actores obligados a reportar. Esto con el objetivo, dice, de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo. A través de este comunicado informó que 6 sectores de la economía tendrán que reportar operaciones inusuales. Estos son cajas centrales, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, intermediarios de reaseguros, asesores productores de seguros, partidos y movimientos políticos provinciales y fundaciones nacionales. La reportería es de que todas las operaciones que califiquen como inusuales, es decir, las que son superiores en un mes a $5,000 por cada uno de las personas naturales o jurídicas. Desde las fundaciones ven apropiada esta decisión, pero tienen reparos en cómo sea utilizada esta normativa. Que los controles siempre van a ser positivos. Por supuesto, cuando se apliquen de manera general, cuando no haya discrecionalidad en su implementación y cuando no sean utilizados como simplemente una forma de castigar la crítica, la disidencia o simplemente a quienes en el camino le caen mal al gobernante o al funcionario de turno. Al momento son 63 actores económicos los que deben reportar operaciones inusuales. Los consultados cuestionan que la UAFE actúe solo en algunos casos y no en otros llamativos, como las adquisiciones que realizó el asambleísta alterno de ADN Luis Alvarado Campi, que superan los $2 millones, con un patrimonio reportado que no va más allá de los $70,000. Ha adquirido 2 medios de comunicación sumas muy importantes. No solo que la UAFE debería actuar aquí, ahí tenemos Arcotel, SRI, súper de compañías, que da una absoluta insatisfacción ciudadana cuando se ven que suceden estas cosas, pero que nuestros entes de control no actúan. Que también intervenga la Contraloría General del Estado, que también, si es que hay sospechas del cometimiento de un delito, que intervenga la Fiscalía. Pero por ahora ninguna entidad se ha pronunciado. La refinería de Esmeraldas sigue operando a menos de la mitad de su capacidad y en el mejor de los casos llegaría al 80% de la producción. Un reciente informe de Petroecuador revela una de las peores crisis del sector energético de los últimos años, con números a la baja. Tras varios días con unidades fuera de operación en la refinería de Esmeraldas, la ministra de Energía Inés Manzano aseguró que para este martes volveríamos al 80% de funcionamiento, que es el máximo al que llega el complejo en Esmeraldas. Estaba al 45% por 3 o 4 días y otra vez vuelve a subir. No estamos al 100%, pero vuelve a subir al 80%. Pero eso no ocurrió. En el reporte de este miércoles por la mañana aún se registran 2 unidades con 0% de capacidad y una línea que apenas supera el 40%. Y si bien sería cuestión de horas para el consultor energético Darío Dávalos, cada día fuera de operación supone cerca de $1 millón en pérdidas. La principal consecuencia tiene que ver con la producción de asfalto. Sí, que tiene relación directamente con las operaciones que hacen los diferentes municipios del país. De los registros se observa que está descendiendo el almacenamiento que ellos tienen. No obstante, esta crisis aparentemente pasajera nos lleva a un análisis más profundo sobre la crítica situación del sector energético en el país. Hay números a la baja en la carga y producción de crudo, baja en la producción de derivados e incremento en la importación de los mismos. Este reporte de Petroecuador evidencia la crisis en toda la cadena. Producción menor en 12% con respecto al año anterior. Transporte de crudo 10% menor por 852 horas de para. Cargas de crudo a refinería menor en 30%. Producción de derivados 20% menor. La importación incrementa en 12% mientras que la demanda solo en 1.7%. Para la exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso, faltan políticas claras para el sector. Hay potencial pero sin inversión. El resultado es lo que tenemos. Y esto, por supuesto, que estrangula las finanzas del Estado. Entonces, por una parte, nosotros estamos derogando más dinero en importar y por la otra parte, no tenemos las posibilidades aún de mejorar nuestra propia capacidad de producción. Con menos capacidad de refinación de petróleo, es obvio que sube la importación de combustibles y allí el problema. Vamos a los reportes de Petroecuador, vemos que las inversiones no son ni el 10%
costo de los gastos y los costos operativos. Si tú apuntas a que nuestro país se convierta en un importador neto, pues no vas a ponerle atención a los complejos refinadores que tenemos. Es claro que el sector estratégico que más recursos inyecta al país necesita mayor inversión, pero la inacción genera problemas y los problemas crisis. Una crisis que lejos de ser superada, se ahonda. Más de 24 horas después de la explosión que estremeció la noche del martes a miles de personas en la avenida Joaquín Orrantia en el norte de Guayaquil, conoció mediante los peritajes a cámaras de seguridad detalles de la forma en la que operaron los atacantes. Antes de las 6 de la tarde, 2 hombres salieron desde la cooperativa San Francisco, aledaña al complejo carcelario en la vía Daule. Lo hicieron conduciendo una camioneta gris y un auto de la marca Renault color negro. Rodaron por más de 20 kilómetros y unos 40 minutos en medio del tráfico de la hora pico, hasta llegar al parqueadero donde convergen edificios de oficinas, hoteles, restaurantes y frente a un centro comercial. Dejaron los 2 vehículos uno al lado del otro, prendieron fuego a la camioneta y huyeron. A las 6:35 de la tarde la camioneta explotó. Pero no detonaron todos los artefactos que estaban dentro. Si hubiese detonado todo al unísono, hubiésemos tenido una cantidad de muertos distintas, los daños físicos hubiesen sido mayores. Es un acto terrorista, asesino. Un investigador policial explicó a Televistazo que los terroristas usaron una emulsión en la que se mezclan los combustibles en un espacio reducido, en este caso, pequeños cilindros, lo cual aumenta la capacidad destructiva de la bomba. La razón por la que el otro auto no explotó, pese a toda la carga explosiva en su interior, es porque el dispositivo electrónico que activaba los explosivos de manera remota no funcionó. Además, el vehículo se movió unos metros del sitio donde lo dejaron y las llamas no lo alcanzaron. Esta mañana la avenida aún estaba acordonada, mientras los restos de la explosión seguían en la calzada rodeada por conos y los miembros de criminalística estaban recogiendo indicios. El gobierno ya apunta a un responsable por el ataque. La línea investigativa está por el grupo del GDO Los Lobos, quienes serían los autores, y sería en represalia a la destrucción de la minería ilegal que se hizo acá en Buenos Aires. También se confirmó que la camioneta que estalló tenía placas adulteradas. Por eso se ha incrementado la vigilancia a los vehículos que ingresan a edificios cercanos a la zona. Con las cámaras ALPR que contamos, verificando que las placas correspondan a los vehículos en lo que es los aeropuertos, terminal terrestre, malecones. Según el ministro Reinberg, se hallaron 4 cargas explosivas con mechas de seguridad y un dispositivo electrónico para activar el explosivo.